Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Una vez más aquí en la casa de Dios para aprender más de su palabra y saber cómo guiar nuestras vidas, porque es importante uno saber manejar la vida de uno, ¿no? Porque si uno no maneja bien su vida, pues imagínense, es un desastre lo que causa uno a sí mismo. Pero la palabra de Dios es la lámpara que alumbra nuestro caminar para que no tengamos ningún tropiezo que cause daño a nuestro ser. En esta mañana vamos a hablar sobre la justificación por la fe. Es un tema muy importante que se comprenda, porque si no se comprende bien, pues se puede torcer de tal manera que dejemos de ser adventistas del séptimo día. Nosotros como adventistas del séptimo día entendemos la justificación por la fe tal vez de una manera diferente a como se entiende o la entienden las otras denominaciones. Y comenzamos con un versículo muy interesante, dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Interesante que dice, no dice el injusto por la fe vivirá. ¿Qué dice? El justo por la fe vivirá. Eso es muy importante. Y también dice que se revela su justicia por fe. De hecho, para allegarse a Dios y entender a Dios, tiene que ser por fe. No hay otro camino para entender a Dios por fe. ¿Por qué? Bueno, Dios está desde el comienzo, ¿no? Que no tiene comienzo, simplemente ha estado siempre. Y por ejemplo, cuando por primera vez Dios crea a Adán, pues Dios le dijo, yo soy tu creador. ¿Adán se vio siendo creado por Dios? No. Tiene que aceptarlo por fe. Dios dice, yo soy el alfa y el omega, el principio, sin principio. Tenemos que aceptarlo por fe. Cuando usted ve las estrellas, la luna, el cielo, todo, un creador, ¿usted vio cuando se creó? No. Tiene que aceptarse por fe. Y Dios tiene ese problema. Voy a crear a Adán y a Eva. Bueno, van a tener que aceptar por fe que yo soy su creador. ¿Sí o no? Dios es el comienzo de todo. Y todo lo que comenzó por causa de Dios tiene que ser aceptado por fe. No hay otra alternativa, ¿no? Así que la fe es necesaria para creer en el Creador. No hay otra alternativa. Y por eso Dios dice, tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Es necesario desde un ser creado, el comienzo de ejercer la fe, ¿no? Ahora, ¿qué significa fe? La Biblia es su propio diccionario. Busquemos la Biblia, entonces, ¿qué es fe? Bueno, aquí dice en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 4, define lo que es fe. Dice aquí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por fe, porque usted no vio cuando lo creó el universo, ¿no? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es la situación de todo ser creado. Es pues la certeza de lo que se espera. Fíjense, ¿se acuerdan de Eva? Dios le dijo, no coma de este árbol, ¿por qué? Morirás. Ella no tuvo la certeza de lo que se esperaba. No tuvo fe. Ella no tuvo la certeza, no, quizás no me muera. No tuvo fe en quién, en Dios. Convicción de lo que no se ve. Tampoco tuvo la convicción. Y Dios le dijo, morirás. No se ve que iba a morir. No tuvo fe. No tuvo convicción en lo que no se ve.
¿Qué se esperaba si se comía el fruto prohibido? ¿Qué se esperaba? Muerte. Eva perdió la fe en esa información. ¿Ella perdió la fe en qué? En esa información de que iba a morir. Eva perdió la convicción en la palabra de Dios. Por ejemplo, el mensaje por salud nos dice que sería mejor que nuestra salud, para nuestra salud, que dejáramos de comer carne. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo la certeza de que es así. ¿Tenemos la certeza de que es así? Y tengo la convicción, aunque no vea en el momento los resultados. Tenemos que la convicción. Y cuando usted comienza a ser vegetariano, no ve hacia dónde va. No tiene, pero puede ver más allá de que sí, porque por fe está aceptando ese mensaje que proviene de Dios. No ve los resultados inmediatamente, pero ve más allá. Tiene una convicción de lo que no se ve. Una convicción de lo que no se ve. Pero luego, cuando usted vea los resultados, pues va a decir, realmente Dios tenía razón. Dios tenía razón. Pero para darle la razón a Dios, hay que ejercitar primeramente la fe. Ahora, significado de la palabra justificación. Justificación es la traducción de una palabra, de palabras griegas. Dice, la primera es dikaiosis. Esta palabra denota el acto de declarar a algo justo. Pero tiene otro significado. Y esta palabra es una declaración de que la persona o cosa es que justa. Hay dos significados. Una que lo declara y otra es que es justa. Que es justa. Así que, para entender lo que es la justificación por la fe, Dios justifica al hombre. Pues bueno, Dios lo declara que es bueno, sin serlo. Pero también Dios quiere declarar lo que es bueno. Que es bueno. No solamente que lo declara como bueno, sino que es bueno en sí. Pero para que sea bueno tiene que haber una transformación. Una transformación. Dios no solo quiere declararle justo, Dios quiere hacerlo que justo. Dios no falsifica diplomas. La gente que falsifica diplomas le puede decir a usted que usted es un abogado, cuando no lo es, pero es una falsificación de diploma. O usted es un músico, usted es un pianista, una falsificación, un diploma, pero usted no sabe tocar piano, pero tiene un diploma que dice que usted es un pianista. ¿Usted prefiere el diploma o prefiere saber tocar el piano? Saber tocar el piano. Es mejor saber tocar el piano que tener el diploma de que sabe y no sabe nada. Así que Dios no quiere decir que usted no es ladrón cuando usted lo es. Porque Dios no puede ir al cielo y decir, lo declaré que no es ladrón. Él es un ladrón, pero lo declaro que no lo es. ¿Sería justo eso? No. Dios quiere hacer que él abandone el robo y que no sea más un ladrón. Ese es el objetivo de Dios. Ahí viene entonces la justificación por la fe, el plan de salvación. Y vamos a entender lo que es eso. Dice aquí, vamos a ver 3 puntos sobre la justificación por la fe. La justificación es la provisión divina para el problema del pecado. El hombre pecó, el hombre se tornó malo de corazón. Malo de corazón. Ahora, se obtiene por el uso del correcto de la fe. Cristo tristemente confirmó que pocos entrarán por la puerta estrecha. Millones intentarán obtener el cielo. Tercero, pero en la mayoría de los casos fracasarán porque se les enseñaron conceptos equivocados sobre la justificación por la fe. Por eso hay que tener hoy día, vamos a aprender ahora, esto es una escuela, del concepto correcto de lo que es la justificación por la fe. Si usted tiene un concepto incorrecto, pues puede que no llegue al cielo.
Bajo un concepto errado de la justificación por la fe, muchos se perderán. Y escuchen lo que dijo Jesús en Mateo 7, 21, 23. Dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí. Apartaos de mí, ¿qué? Obradores. Estaban obrando, pero obrando maldad. La iglesia de Satanás ha conducido bajo su poder engañador, hermanos, donde él hace aparecer a Dios como que está obrando poderosamente. Y hay una falsificación de la justificación por la fe. Ahora, Dios dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Pues entonces vamos a buscar bíblicamente qué es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Y la voluntad del Padre bíblicamente es la santificación. En 1 de Tesalonicenses 4, 3 y 5 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. Y esa gente no hicieron ¿qué? La voluntad de ¿quién? Del Padre. No se santificaron. Ese es el resultado de esa gente, ¿no? Señor, Señor, pero no hicieron la voluntad. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Así que aquí está hablando sobre una santificación y una obediencia ¿a qué ley? No adulterarás, ¿sí o no? Aquí está presentando eso. Y él necesita que el hombre se santifique. Ahora este grupo que decía: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La santificación. Vamos a otro versículo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Así que para conseguir la vida eterna tenemos que santificarnos. Y estos no se santificaron, y por eso Jesús dice: los rechazo. No, pero Señor, 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 pero no hiciste la voluntad de mi Padre. Y aquí bíblicamente Dios expresa con toda claridad cuál es su voluntad, ¿sí o no? Y vamos a continuar buscando versículos sobre la voluntad de Dios. Dice en 1 Tesalonicenses 4:7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? Quiere decir que estas personas estaban en inmundicia y no hicieron la voluntad de quién? Del Padre, que es un llamado ¿a qué? A la santificación. Y por eso Jesús los rechazó, porque se dedicaron a la inmundicia, no a la santificación, que es la voluntad de Dios. Y fíjense aquí nuevamente en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio ¿para qué? Para salvación. ¿Mediante qué? La santificación. ¿Por quién? Por el Espíritu, y la fe en la verdad. Por la fe en la verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjense lo que se encuentra: tres cosas aquí: justificación, santificación y redención. Y estas tres cosas se encuentran en el santuario. Justificación en el atrio, santificación en el lugar santo y redención en el lugar santísimo. Los tres pasos para recibir la justificación por la fe. La justificación por la fe. Ahora, también
¿Cuál es la voluntad de Dios? Las buenas ¿qué? Obras. Ellos hicieron buenas obras. Esto, Cristo le dice, obradores de ¿qué? De maldad. Las obras no fueron buenas. Y fueron juzgados porque sus obras fueron ¿qué? Malas. Ahora, quiere decir que la voluntad de Dios es que hagamos ¿qué? Buenas obras. Fíjense lo que dice en Santiago 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Que sea la Biblia quien defina los conceptos teológicos. Que sean los versículos bíblicos quien aclaren las posiciones con respecto a la justificación por la fe. Hay muchos versículos bíblicos que presentan el plan de Dios y presentan la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos ¿qué? Buenas obras. Vamos a leerlo en 2 de Timoteo 2:21. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. En 2 de Timoteo 3:16-17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Óigame, da énfasis la palabra de Dios en que Dios desea que el hombre dé frutos de buenas obras. De buenas obras. Hay cierta justificación por la fe interpretada de tal manera que elimina las buenas obras. Pero eso no es bíblico. Indudablemente todos estos versículos promueven las buenas obras, ¿sí o no? Vamos a leer más versículos todavía. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos buenas obras. Dice aquí en Colosenses 1:10, para que andáis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda ¿qué? Iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Estamos estableciendo principios bíblicos, enseñanzas bíblicas, que no podemos omitir estos textos bíblicos para apoyar una enseñanza de justificación por la fe que más bien la presentan los evangélicos, pero no los adventistas del séptimo día. Por eso nosotros guardamos el sábado, porque el sábado es parte de la ley de Dios. Ahora vamos a entender bien el plan de Dios. Dice aquí, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos buenas obras. En Salmo 37:27 dice, apártate del mal y haz el bien, tendrás morada para siempre. ¿Qué dice? Que nos apartemos de mal, hagamos ¿qué? El bien. Dice en Romanos 6:7, el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Fíjense lo que dice aquí, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es bíblico. Bíblico, estamos hablando de la Biblia, ¿no? Dice aquí, Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley serán ¿qué? Aquí viene justificación por la fe. Serán justificados ¿quiénes? Los hacedores de la ley. Ahora, hay que entender algo. Falsificación de la justificación por la fe. Hay dos cosas. Somos salvos por el perdón solamente y no por las obras de la ley. Y eso en cierto modo tiene razón. Pero ellos tienen otro punto, que nadie podrá guardar la ley de Dios.
Ese es el otro punto, que es presentado y es una falsificación de la enseñanza bíblica. Si el perdón sin las obras es una parte del plan de salvación, y lo es, el perdón sin las obras es una parte del plan de salvación, lo es, hermano, es una parte. Pero es tan solo una parte del plan, no es el todo del plan para redimir al hombre. No hagamos de una sola declaración bíblica una doctrina. Busquemos la totalidad de la enseñanza bíblica. ¿Busquemos qué? La totalidad de la enseñanza bíblica. Porque si nos aceptamos solamente 1 o 2 versículos, ¿qué hacemos con todos los versículos que acabamos de leer? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Cuando están promoviendo las buenas obras para su pueblo. Ahora, vamos a entender el por qué esta primera declaración, somos salvos por el perdón solamente y no por las obras de la ley. Vamos a entender esto, lo cual es cierto, pero no es el plan total, es una parte del plan. Veamos las 2 fases de la justificación por la fe. La justificación por la fe tiene 2 fases y vamos a estudiar esas 2 fases en esta mañana. Más que un sermón, esto es una escuela, ¿no? La primera fase de la justificación por la fe es perdonar al árbol que no puede dar ¿qué? Buenos frutos. Justificado sin las... Seguro. Porque el árbol que no puede dar buenos frutos, pues, o usted lo perdona, pero él no va a dar buenos frutos. No puede dar buenos frutos. Cuando Adán pecó y Eva pecaron los dos, ya no podían dar buenos frutos. Y merecían la muerte. Merecían la muerte. Punto. No pueden dar buenos frutos. No pueden ser buenos de corazón. No pueden obedecer esa ley de corazón. No pueden. Merecen la muerte. Sin embargo, Dios se compadeció de ellos. Se compadeció de ellos. Ese árbol no puede dar buenos frutos, pero lo voy a perdonar, aunque no dé buenos frutos. Sin las obras de la ley lo voy a perdonar. La segunda fase de la justificación por la fe es la siembra de la semilla de Cristo en el corazón para que pueda dar buenos frutos. Si logra que esa semilla se desarrolle, será justificado por los buenos frutos que produce esa semilla. ¿Entendemos eso? Esa es la segunda fase de justificación por la fe. La semilla que todo el mundo nace es la semilla del diablo. Todos tenemos esa semilla en el corazón. Y Cristo quiere poner su semilla en tu corazón para reemplazar la semilla que Satanás puso en él. Y si se logra reemplazar esa semilla, el árbol de Cristo va a crecer en ti. Y cuando el árbol de Cristo crece, ese sí da ¿qué? Buenos frutos. Pero usted no puede dar fruto por usted mismo, no puede. Por eso Pablo dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque el único que puede dar buen fruto es el Espíritu de Cristo en tu corazón. Nadie más puede hacer que des buenos frutos. Así que la justificación por la fe tiene 2 fases. 2 fases. Veamos la primera fase de la justificación por la fe. Romanos 3, 10 y 12 versículos. Como está escrito, esta es la primera fase. No hay justo ni aunque uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Somos árboles que dan malos frutos. Ahora, si usted se cree que su árbol no produce malos frutos, usted no va a pedir ayuda. Caín no pidió ayuda, porque Caín dice, no es que yo no tengo por qué matar a un cordero, si es que yo no soy un mal árbol. ¿Quién dijo que yo era un árbol que da malos frutos? Y por eso él no sacrificó el cordero. Abel lo sacrificó porque Abel dijo, yo no soy un árbol que da buenos frutos, yo no lo soy.
Caín dice, no, ¿quién dijo que yo soy malo? Y Dios es quien declaró que su corazón estaba enfermo. Y Dios es, y tenía que por fe creer que su corazón está enfermo. El médico lo dijo. Y si el médico dice, tu corazón está enfermo, o usted lo cree o no lo cree. Abel creyó en Dios, y cuando Dios le dijo, tu corazón no da buenos frutos, no va a dar. Abel dijo, pues yo quiero un corazón nuevo. Pero Caín dijo, no. ¿Quién dijo que mi corazón no puede dar buenos frutos? ¿Quién dijo que mi corazón no puede dar buenos frutos? Pues miren, se evidenció que no. ¿Mató a quién? A su hermano. Mató a su hermano. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Y aquí todos nacemos malos de corazón. Sin embargo, somos perdonados. Y ese árbol malo de corazón que no da buenos frutos fue perdonado sin frutos. No tiene que dar frutos para ser perdonado, porque ¿qué va a dar frutos malos? Veamos la primera fase de la justificación por la fe. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es que no puede ser por obras, porque todos somos árboles que damos ¿qué? Malos frutos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que usted tiene que tener fe en que Dios ha declarado que tu árbol no da buenos frutos. Y vas a ser perdonado, pero para luego ser transformado. Veamos la primera fase, ¿no? Romanos 4, 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Bueno, fíjense aquí, escuchen bien, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque Abraham pudo haber dicho, bueno, yo no mato, así que estoy obedeciendo la ley. Y Dios dice, lo que pasa es que el árbol tuyo es malo, y tú no matas, pero odias. Ahora, según los hombres, tú eres bueno, porque no mata a nadie. Pero según yo, que conozco tu corazón, tú odias a tu prójimo. Tú odias a tu prójimo. Quizás no lo mates, pero lo odias. Y por eso dice aquí, claramente, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, no para con Dios. Porque Dios sabe, mira Abraham, por más bueno que tú trates de ser, tú eres un árbol malo. Y por eso Cristo dijo, si tú miras a una mujer, ya pecaste. No, pero yo no la toqué. Porque Cristo mira la profundidad del corazón, donde está la raíz del pecado. Continuamos leyendo. Dice aquí, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó que él era malo de verdad. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Tiene deuda? Al que obra, no, pero yo no lo maté, lo odio, pero no lo mato. Yo obré ya. Yo obré, hermanos, yo no lo maté, lo odiaba, ¿no? Pero eso no se cuenta como, o sea, aquí dice, no como salarios, sino como, es una deuda que tú tienes todavía. Tú tienes una deuda porque tú todavía odias en tu corazón. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. ¿Aquel que qué? ¿Que justifica a quién? Mira, justifica al impío. Él justificó a Abel. Pero él no pudo justificar a quién? A Caín, porque Caín dijo, es que yo no soy impío. Tú a mí no me puedes justificar porque yo no soy impío. Y por eso él no sacrificó el cordero y trajo solamente frutos, porque él no se consideró que había ningún problema con él. Ahora aquí dice, justifica a quién? Al impío. Su fe le es contada por justicia, porque reconoció
que era un pecador. Y eso le contó por justicia. Porque eso ya comienza a justicia. La justicia es que usted es un pecador, reconoce que es pecador, ya comenzó la justicia en su vida. No reconoce que es pecador, ya comenzó la injusticia, porque lo es. Y es injusto que usted diga que no lo es cuando lo es. Y es justo que cuando usted dice soy malo y lo admite, pues eso es justo. Cuando usted admite que es malo de corazón, eso es justicia. ¿Sí o no? La mentira no es justicia, la verdad es justicia. Así que como escribí aquí abajo, ¿no? Abel creyó que necesitaba un nuevo corazón para poder dar buenos frutos. Sin ofrecer buenas obras, se le perdonó, siendo justificado sin buenas obras. Bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Pues bienaventurado fue Adán, bienaventurado fue Abel, bienaventurado fue todo el hombre que siendo un corazón malo, Dios lo perdona. Esa es la primera fase. Y dice en Romanos 4, 6, 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son ¿qué? Perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Pero hay que admitir que somos pecadores. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, que acepta que tiene un corazón perverso. Dios sabe que no puede hacer buenas obras. Pues un árbol malo solo produce ¿qué? Malos frutos. Ahora bien, Cristo lo expresa de esta manera. Mateo 7:18. No puede el árbol dar malos frutos. El buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Eso lo estableció Cristo para empezar a explicar la situación del hombre. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y eso se le explicó a Caín. Caín, tu corazón no va a dar buenos frutos. Tú necesitas el perdón que te voy a ofrecer. No, no me perdones. Mi corazón puede dar buenos frutos. Bueno, mató al hermano. ¿Dio buenos frutos? No. Ahora, Abel aceptó el perdón. Cuando usted acepta el perdón, está aceptando que necesita ¿qué? Ayuda. Está aceptando, Dios mío, perdóname. Está aceptando ayuda celestial. Pero si usted no pide perdón, usted está diciendo que usted es un árbol bueno que produce buenos frutos. Pero todos nosotros somos árboles malos que producimos malos frutos. Y pero recibimos perdón a pesar de eso. A pesar de eso recibimos perdón de parte de Dios. Y no por los frutos. Dice aquí, mensaje selecto, tomo 1. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener justicia es mediante la fe. Y esa fe le otorga perdón. Y es justo porque se le perdonó, pero no porque da frutos de bien. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo. Y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. De esta manera la fe es imputada a justicia y el alma perdonada avanza ¿de qué? De gracia en gracia. Esta es parte de la segunda fase. Parte de la segunda fase. Interesante esto, ¿no? Avanza de gracia en gracia, de la luz a una luz mayor. Así que aquí se perdonó a pesar de que era un árbol malo. Se le ofreció un perdón. Por la fe, dice aquí, por la fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo.
Abel dijo, óigame, yo merezco morir, porque yo soy un árbol malo. Y dice Dios, ok, eres un árbol malo, no vas a dar buenos frutos. Tú inténtalo, no vas a poder. Y te voy a perdonar a pesar de que eres un árbol malo. Pero Cristo va a morir por ti. Y Cristo murió por ese árbol que da, ¿qué? Malos frutos. Cristo murió por el árbol que da, ¿qué? Malos frutos. Tremendo amor. Murió por alguien que da malos frutos. ¿Usted está dispuesto a morir por su hijo que da malos frutos? ¿Usted está dispuesto a morir por su vecino que da malos frutos? ¿Usted está dispuesto a morir por alguien que está en la cárcel por dar malos frutos? Tal vez usted muera por alguien que da buenos frutos. Pero Cristo murió por un árbol que da malos frutos. El gran amor de Dios. El gran amor de Dios para todos nosotros. Y dice aquí, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Escuchen bien, camino a Cristo. Dice aquí, antes que Adán cayese, le era posible, escuchen bien, desarrollar ¿qué? Un carácter por la obediencia de la ley de Dios. Quiere decir que cuando él fue creado, él no había desarrollado el carácter en su totalidad, pero podía desarrollarlo. ¿Por qué? Porque iba a ser obediente. Miren, antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter por obediencia a la ley. Le era posible desarrollar eso, pero fracasó en esta empresa. Y por causa de su pecado tenemos una naturaleza caída y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Aquí está el problema. No podemos hacernos justos a nosotros mismos, por lo tanto no podemos desarrollar un carácter justo. Pero Adán, antes de caer, podía desarrollar el carácter justo, ¿sí o no? Pero después de su caída, no podía desarrollar un carácter justo. Ningún árbol malo puede desarrollar un carácter justo. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente la santa ley. No tenemos justicia propia para poder hacer frente a las exigencias de la ley de Dios. Un árbol que da malos frutos no tiene justicia propia para enfrentar las exigencias de la ley. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y de tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Su vida, sin embargo, fue sin pecado. Murió por nosotros. Y ahora ofrece quitar nuestros pecados y darnos su justicia. Por pecaminosa que haya sido nuestra vida, si os entregáis a Él, le aceptáis como vuestro Salvador, por amor a Él sois declarados justos. El carácter de Cristo sustituye al vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Tremenda bendición que Dios nos ha dado. Dios pudo haber eliminado este planeta Tierra, se acabó. Esto es un árbol malo, hay que cortarlo, no sirve para nada. Pero Dios no, perdónalo. Pero es que no dan buenas obras. Sus obras son malas. No importa, no es por obra. No es por obra. Es por la misericordia de Dios. No es por obras, hermanos. Es por la misericordia de Dios que estamos salvos. Porque este árbol no da frutos buenos. Y este árbol ha sido perdonado sin obras. Sin obras hemos sido perdonados. El gran amor de Dios. Pero esta es la primera fase de la justificación por la fe. Ahora hay que resolver el problema. Fe y obras, dice. Esta era la situación de la raza humana después que el hombre, por su transgresión, se divorció de Dios. Entonces ya no tenía más derecho a una bocanada de aire,
a un rayo de sol o a una partícula de alimento. Y la razón por la cual el hombre no fue aniquilado fue porque Dios lo amó de tal manera que otorgó el don de su amado Hijo para que Él sufriera la penalidad de la transgresión. Cristo estuvo dispuesto a convertirse en el fiador y sustituto del hombre a fin de que éste, mediante su incomparable gracia, pudiera tener ¿qué? Otra oportunidad, una segunda prueba, teniendo la experiencia de Adán y Eva como una advertencia para que no, ¿qué? Transgredieran la ley de Dios como ellos lo hicieron. Oígame, esto está bien explicado, ¿sí o no? Amén. Esto está bien explicado. Le dio una segunda oportunidad. Caín y Abel, ustedes son corazones malos, árbol que dan malos frutos. Yo los voy a perdonar. No tienen que ser ninguna buenas obras porque no van a poder, porque ustedes son un árbol malo. Y los voy a perdonar. Ahora les voy a dar una segunda oportunidad. Y aquí viene la segunda fase de la justificación por la fe. La segunda fase. Pero vamos a continuar leyendo. Cristo murió porque no había ninguna otra esperanza para el transgresor. Este puede tratar de guardar la ley de Dios en el futuro, pero la deuda en la que ha incurrido en el pasado permanece y la ley debe condenarlo a muerte. Cristo vino a pagar esa deuda por el pecador, la cual era imposible que éste pagara por sí mismo. Así, mediante el sacrificio expiatorio de Cristo, le fue concedida al hombre pecador otra ¿qué? Oportunidad. Otra oportunidad. Veamos la segunda fase de la justificación por la fe. La segunda fase. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora bien, perdona el árbol que no puede dar buenos frutos. Por las obras no puede hacer nada. Fue perdonado sin obras, porque sus obras iban a ser malas anyway. Fue perdonado sin obras buenas. Ahora, la segunda fase es Cristo en vosotros. Esa semilla para reemplazar la semilla malévola. Con Cristo nosotros podemos dar ¿qué? Buenos frutos. Con Cristo se pueden dar buenos frutos. Lamentablemente muchos religiosos nunca aceptan la segunda fase, porque están muy contentos de hacer de la primera fase el mensaje entero de la justificación por la fe. La mayoría de los religiosos van demasiado lejos en cuanto a negar que una obra real de transformación pueda realizarse en la vida del ser humano. Así que nosotros tenemos que entender el acto de justicia de Dios, de perdonar el pecado, se puede considerar justificación por la fe. Y la transformación del pecador es justificación por la fe también. Dice aquí el discurso maestro: el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también ¿qué? Una redención del pecado. Es una efusión del amor redentor que transforma el corazón. Ahora escuchen bien, David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. También dijo: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras ¿qué? Rebeliones. O sea, así que David entendió lo que es justificación por la fe. Yo soy un árbol malo que no puedo dar buenos frutos. Perdóname sin las obras de mi vida. Perdóname porque no puedo darte buenas obras. Ahora, por favor, crea en mí ¿qué? Un nuevo corazón. ¿Para qué? Para que pueda dar ¿qué? Buenas obras. Y por eso hemos leído todos estos textos bíblicos que enfatizan las obras.
pero enfatizan las obras no por nosotros mismos, porque somos árboles malos. Tiene que haber una transformación, una semilla nueva que crezca en nuestros corazones, que puedan producir las obras de Cristo en nosotros. En nosotros. Dice aquí, el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y escuchen bien ahora. Y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido ¿qué? Inútil. Un perdón sin regeneración es un perdón inútil. Dice aquí, el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Pero hoy día, dice, no, el sacrificio de Cristo es suficiente. Salvo sin las obras. Salvo sin las obras. Y es cierto. Porque el árbol no da buenos frutos. Pero una nueva semilla en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de gloria. Ese sí da buenos frutos. Dice aquí, el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es que purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Veamos la segunda fase de justificación por la fe. Dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de todo mal. La primera fase es perdonar. La segunda fase, ¿cuál es? Limpiar. Eso, la limpieza es justificación por la fe. El perdonar, la justificación por la fe. Ese es el plan total. No hagamos de una declaración el plan total. No, porque entonces tendríamos que eliminar muchos versículos de la Biblia. Con Cristo en nosotros podemos dar buenos frutos. Lamentablemente muchos religiosos nunca aceptan la segunda fase. Nunca aceptan la segunda fase. Porque están muy contentos de hacer de la primera fase el mensaje entero sobre la justificación por la fe. Pero nosotros como adventistas del séptimo día no hacemos el mensaje completo de esa primera fase. Pero ha habido muchos teólogos adventistas que lo han hecho. Y han convencido a muchos a decir, por favor, no mencionen que somos guardadores de los mandamientos de Dios. Porque tenemos que elevar a Cristo, somos cristocéntricos. Entonces viene el mensaje que los evangélicos ofrecen. Pero nosotros guardamos el sábado, por alguna razón, y pertenece a los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque Cristo en vosotros puede hacer que obedezcamos esos mandamientos. ¿Qué es el objetivo? El objetivo es, porque los mandamientos es salvación para el universo. No matarás es una salvación para todo el universo. No puede eliminarse la ley de Dios, jamás. Jamás. El universo no podría ser feliz sin esa ley. Sin esa ley no se puede ser feliz en el universo. Cristo en vosotros podemos dar buenos frutos. Dice aquí, mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar el carácter a la imagen moral de Dios. Implantando el corazón los principios de su palabra, el Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios. La luz de su gloria, su carácter, que es la gloria, ha de brillar en sus seguidores. Por eso que dice, Cristo, ¿no? Vuestra esperanza de gloria. Para que usted tenga esa gloria, ese carácter de Dios en su vida. Segunda fase de la justificación por la fe. Él desea que nos reconciliemos con Él. Quiere ver su pureza y santidad reflejadas en vosotros. Si tan solo estáis dispuestos a entregaros a Él, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Él comenzó esa obra en ti, ¿sí o no? Hermano, deja que la termine. Permita que Dios termine esa obra en tu corazón.
Muchas veces atrasamos esa obra, pero gracias a la paciencia de Dios, que aunque atrasemos esa obra, Él se queda esperando a ver cuándo va a llegar el estudiante que no hay. Hace una semana que no viene este estudiante y está atrasadito el estudiante, ¿no? Pero Dios dice, no, yo espero por él. A veces pasan 5 años, no viene el estudiante y Dios dice, yo espero por él. Y cuando el estudiante llega, ¿cómo se pone Dios? Se regocija. ¿No le pasó eso con el hijo pródigo? Se fue el hijo pródigo, se fue de la escuela de Dios, pero cuando regresó, fiesta hizo Dios. Él desea que nos reconciliemos con Él, quiere ver su pureza y santidad reflejada en nosotros. Eso es lo que Dios desea hacer. Fíjense aquí en la segunda fase de la justificación por la fe. La religión de Cristo. Palabra de vida del Gran Maestro, página 345. La religión de Cristo significa más que el perdón del pecado. Significa la extirpación de nuestros pecados y el henchimiento del vacío con las gracias del Espíritu Santo. Significa iluminación divina, regocijo en Dios. Significa un corazón despojado del yo y bendecido con la presencia permanente de Cristo. Cuando Cristo reina en el alma, hay pureza, hay libertad del pecado. Y si no hay libertad del pecado es porque usted no ha permitido que Cristo reine en su corazón. Para dar buenos frutos. Para dar buenos frutos. Fíjense, las dos fases de la justificación por la fe. Vamos a analizarla de esta manera. La primera fase, vamos a analizarla. Tiene un historial de pecado. El hombre comenzó, pecó Adán y Eva y todas las generaciones han pecado. No hay ni uno. No es un buen árbol. Vamos a analizar la primera fase. No es un buen árbol. No puede realizar las buenas obras de la ley. ¿Verdad que no? Porque es un mal árbol. Justificado ¿sin qué? Sin las obras de la ley. Sí, porque no puede dar un árbol malo, no puede dar buenos frutos. Así que tiene que ser justificado sin las obras de la ley. La segunda fase. Aquí el hombre es salvado de la desobediencia a la ¿qué? Obediencia. Y cuando usted comienza a obedecer, comienza a ser transformado a un buen ¿qué? Árbol. Ese buen árbol es capaz de obedecer los requisitos de Dios. Así que, hacedores de la ley serán ¿qué? Justificados. Por eso es que hay dos versículos aquí. Bueno, vamos a continuar leyendo. Interesante esto. Las dos fases de la justificación por la fe se encuentran en Lucas 13, 6, 9. Entonces les contó esta parábola. Esto fue Jesús. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no ¿qué? No la halló. Fíjense, no había frutos. Por las obras buenas no se halló ninguna. Y dijo al viñador, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Ah? Hay que cortarla. ¿Para qué ocupará inútilmente la tierra? Si son hombres pecadores, Caín y Abel, todos esos son pecadores, ¿para qué ocupar la tierra? Entonces el viñador respondió, Señor, déjala aún este año. Le ofreció perdón sin qué, sin buenas qué, sin buenas obras. No había dado fruto, ¿verdad que no? Pero perdonó al árbol. Sin dar buenos frutos, lo perdonó, ¿sí o no? Ahora, la segunda fase se encuentra aquí, hasta que yo ¿qué? Cabe alrededor y ¿qué? Ah, espérate. No es cuestión de perdonar el árbol que no da buenos frutos, es cuestión de que hacer que el árbol dé buenos frutos. Ese es el objetivo. Ah, yo perdono al árbol que da malos frutos y lo dejo así, para que se siga matando y la humanidad siga destruyéndose a sí mismo. No, no. Es para que el árbol dé buenos frutos. Y dice, déjala aún este año hasta que yo cabe alrededor y la abone. Y por eso Dios está abonando tu corazón. ¿Y Él abona con qué? Con su palabra. Y si diere fruto, amén y aleluya, ¿no? Regocijo en el cielo. Y si no, la cortarás después. Aquí está la justificación por la fe. Aquí se encuentran las dos fases de la justificación por la fe. Perdón sin obras. ¿Ah? Y restablecimiento de tal manera que pueda dar que buenas obras. Aquí, ¿nos salvamos por las obras? No, pero sí. Eso es lo que confunde a la gente. ¿Nos salvamos por las obras? No, pero sí. Porque un ladrón
no heredará el reino de los cielos. Dejó de robar, hizo obras, una obra buena, dejó de robar. Va a heredar el reino de los cielos. Pero ¿cómo podrá dejar de robar por sí mismo? No, porque es un árbol malo, tiene que tener una nueva semilla, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Dice aquí, escuchen bien, no presente nadie la idea de que el hombre tiene poco o nada que hacer en la gran obra de vencer, pues Dios no hace nada para el hombre sin su cooperación, porque tenemos libertad de escoger lo bueno y lo malo. Dice, tampoco se diga que después de que habéis hecho todo lo que podáis de vuestra parte, Jesús os ayudará. Cristo ha dicho, separados de mí, nada podéis hacer. Desde el principio hasta el fin, el hombre ha de ser colaborador con Dios, a menos que el Espíritu Santo actúe sobre el corazón humano, tropezaremos y caeremos a cada paso. Sed cuidadosos, mis hermanos, en cuanto a la forma de presentar el tema de la fe y las obras ante los oyentes. No sea que las mentes se confundan. La gente necesita que se les inste a ser diligentes ¿en qué? En buenas obras. Debería mostrársele cómo tener éxito, cómo ser purificada y sus ofrendas serán fragantes delante de Dios. Esto es por virtud de la sangre de Cristo. Deben presentarse a la gente mensajes de un carácter decidido. Los hombres deben ir reprobando y reprochando toda forma de mal. Y fíjense la atención que le tuvo que llamar a John. John estaba predicando la justificación por la fe, pero casi se inclinó a hacerlo como los evangélicos lo hacen. Y fíjense la reprensión del espíritu de la profecía. Estuve asistiendo a una reunión y se hallaba presente una gran congregación. En mi sueño usted disertaba sobre el tema de la fe y la justicia imputada de Cristo por la fe. Usted repitió varias veces que las obras no significan nada, que no hay condiciones. El asunto fue presentado de tal forma que me di cuenta que las mentes serían ¿qué? Confundidas y no recibirían la impresión correcta en cuanto a la fe y las obras, y decidí escribirle. Usted presentó este asunto demasiado fuertemente. Hay condiciones para que recibamos la justificación, la santificación y la justicia de Cristo. Sé lo que usted quiere decir, pero usted deja una impresión equivocada en muchas mentes. Si bien es cierto que las buenas obras no salvarán ni a una sola alma, sin embargo es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. Dios nos salva bajo las condiciones de que pidamos si queremos recibir, busquemos si queremos encontrar, que llamemos si queremos que nos abra la puerta. Hermanos, va a haber una justificación por la fe falsificada por el enemigo. Y se va a introducir dentro de nuestra denominación. Yo cuando estudié, hace años estudié en Antigua, este fue el tema que me presentaron. Pero este no es el tema que se está presentando con claridad a nuestra iglesia hoy día. Y está confundiendo a muchos este tema. Y por eso presento este tema. Trato de buscar la manera más simple de explicarlo. No es fácil para mí, no tengo esa habilidad. Pero le pido al Espíritu Santo que me ayude, porque Él es que hace que usted entienda la forma mía de explicar las cosas que no son claras a veces. Pero yo lo hago con toda sinceridad. Y me esfuerzo lo más que pueda para explicar esto. Y espero que con la ayuda de Dios hayan podido entender este tema. Con la ayuda de Dios hayan podido entender este tema. Es importantísimo, porque Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice aquí, nunca dejéis en la mente la impresión de que hay poco o nada que hacer por parte del hombre, sino más bien enseñad que el hombre ha de cooperar con Dios para que pueda vencer. No diga a nadie que sus obras no tienen nada que ver con su jerarquía y posición delante de Dios. En el juicio se pronunciará la sentencia de acuerdo a lo que ha sido hecho o lo que ha sido dejado de hacer.
Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Resultado de la justificación por la fe tenemos que paz para con Dios. Y este es otro tema que quiero profundizar para la semana que viene, para que sepamos los resultados de la justificación por la fe. Aquí dice los resultados de paz para con Dios. Pero un ladrón podrá tener paz con Dios. Eso es solamente para indicarle. Un ladrón podrá tener paz para con Dios. Justificado por la fe tenemos que paz con Dios. Quiere decir que la justificación por la fe le proporciona a usted paz. Pero si usted roba, no puede tener paz. Quiere decir que cuando usted está justificado y Cristo en vosotros, usted deja de robar. Y cuando usted deja de robar, tiene paz para con Dios. ¿Entendemos eso? Este es un tema que voy a elaborar para la semana que viene. Porque quiero que esto quede claro en la mente. Quiero que esto quede claro en la mente. Y creo que aquí terminé este tema. Esta tarde, a las 4, voy a comenzar el santuario. Voy a presentar el santuario. Porque va a explicar esto un poquito en otro aspecto, ¿no? Pero quiero que quede claro. Quiero que quede claro. Así que están invitados para que vengan esta tarde y vamos a analizar el santuario, para que entendamos justificación por la fe mediante el santuario celestial. Que Dios les bendiga. Amén.